Lo que hay en la universidad pública y específicamente en Univalle es un secuestro de la libertad ideológica de los estudiantes. Ahí en ese caso usted yo creo que no coincidimos, porque por ejemplo no está mal expresar su opinión política en la universidad pública. Muchas veces se piensa que es que la asamblea se habla o todos somos de izquierda y todos somos petristas y demás, y creo que eso no está más alejado de la realidad. Inclusive en las asambleas participan estudiantes de partidos de derecha. Nunca, a pesar de que gritan Abelardo terrorista, hemos visto un rechazo de ese mismo movimiento estudiantil para los terroristas de los capuchos. Hay pruebas de que existe toda una campaña coordinada por sectores afines a la alcaldía para lograr estigmatizar al estudiante de la Universidad del Valle. ¿Qué tal? Estamos en un episodio más de Hablando Claro para CW+. Aquí conversaciones de temas que le interesan a los caleños y a la ciudadanía, y hoy tenemos dos invitados para hablar de una situación que tiene en alerta a la comunidad académica de la ciudad. Por un lado, los estudiantes de la Universidad del Valle, que están en un paro en medio o a puertas de la segunda vuelta presidencial, pero también que deja a algunos afectados. Alejandro. Claro, Denison, pues son diversas las opiniones, unos están a favor, otros en contra, se han realizado diferentes asambleas dentro de la universidad, pero rápidamente para que entremos en contexto, son varios los puntos que atañen pues este nuevo paro. Entre ellos pues está el tema del problema de la financiación académica de las universidades públicas, que viene de hace muchos años, también el tema de las infraestructuras, de bienestar social, también un componente de equidad de género, bienestar estudiantil, pero recientemente, o este último principalmente, pues se está argumentando en defensa de la educación pública y apoyos a sectores políticos afines, algo que por supuesto pues en el programa político social pues ha causado por un lado molestias, por otro lado pues ha caído bien. Esto es un tema que vamos a debatir justamente ahora con nuestros dos invitados. Claro que sí, por ello le damos la bienvenida al set de CW+, a Miguel Ángel Román, quien es representante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Valle, y también tenemos a Jorge Londoño, quien es arquitecto, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, líder juvenil y edil de la Comuna 2 por el Centro Democrático. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Edison. Bueno, yo quiero que entremos en materia, muchachos, porque este paro que se da aquí a puertas de la segunda vuelta, algunos dicen son los estudiantes reclamando una lucha justa, pero otros dicen no, están politizando la universidad y están aquí haciéndole campaña a Iván Cepeda, que es el candidato del petrismo. Quisiera que empecemos con el líder de la Universidad del Valle, Miguel Ángel Román. ¿Qué responden ustedes a esta situación? Bueno, pues empezar diciendo que lo que hoy, digamos, también comenta la ciudadanía no es solo eso. Creo que la acusación y la aseveración inclusive ha ido más allá. Hay varios compañeros que en este momento pues han sido amenazados y estigmatizados. Hay muchos políticos de la escena local vallecaucana que hablan de que en Univalle se está organizando una toma guerrillera, que el paro responde a intereses de grupos armados, lo que evidentemente pone sobre los estudiantes de Univalle pues un estigma muy difícil de cargar en una sociedad tan violenta y polarizada como la nuestra. En segundo lugar, yo creo que hoy el mecanismo de presión que se adopta, como mencionaban ahora, no es solo exclusivamente por digamos, el tema de la coyuntura electoral, que evidentemente la atraviesa, es decir, la Universidad del Valle y todas las universidades, que es normal en un sitio donde de alguna forma se piensa y se confrontan ideas, pues no deja de estar atravesada por su contexto. Y evidentemente el contexto nacional de ahora pues es una elección muy polarizada, dos opciones digamos muy distintas, que evidentemente emana pues una discusión dentro de la universidad cuando se pone en riesgo la financiación, más cuando creo que más que hacerle campaña a CPA, hoy los estudiantes de la Universidad del Valle tomaron una decisión de poder deslegitimar de alguna forma un proyecto político que busca la financiación de la educación superior, con aseveraciones pues que han hecho en torno a que su línea, por ejemplo, económica la ha tirado al presidente Javier Milei, y pues la muestra, digamos, es factible, y es lo que ha ocurrido con la educación pública en Argentina durante estos 3 años, creo ya lleva el gobierno de Javier Milei. Frente a ese riesgo, entonces, los estudiantes de la Universidad del Valle, a pesar de que pareciera no ser así, de forma espontánea, orgánica, deciden, ¿no?, entrar en este mecanismo de presión, pues de forma asamblearia. Me imagino más o menos entienden un poco cómo se toman ese tipo de decisiones, qué figura es la asamblea y qué tipo de estudiante representa. También aclarar que no es toda la universidad, es decir, la Universidad del Valle tiene un sistema de regionalización que va desde Cartago hasta Santander de Quilichao.
Y a excepción de la sede de San Fernando y la sede de Meléndez que quedan en Cali, el resto de sedes ya culminaron su semestre. Lo culminaron el 5 de junio, pero las sedes Cali están atemporales precisamente por una coyuntura de movilización estudiantil que hubo en torno al tema de Fundación Univalle y unas violencias basadas en género. Entonces solo son las sedes de Cali. Eso por el lado de los estudiantes de la Universidad del Valle, pero Jorge, quisiera saber desde afuera cómo lo perciben desde el ambiente universitario. ¿Creen que se está utilizando estas peticiones para politizar la universidad pública, teniendo en cuenta lo que mencionaba aquí el compañero, o cómo ven ustedes este panorama? Bueno, el video que circuló en redes específicamente y que se hizo viral fue de los estudiantes de la Universidad del Valle gritando en contra de la campaña de Abelardo de la Espriella. Esto es grave porque básicamente estamos hablando de la politización de la universidad pública, el uso de la universidad y de la academia para llegar a estudiantes y simplemente ideologizarlos, que es lo que vemos constantemente en la Universidad del Valle. Sectores políticos que se aprovechan del supuesto movimiento estudiantil para conseguir sus fines personales o políticos. Entonces, cuando uno está ante un panorama así, le queda la duda si realmente pues los estudiantes que promueven este tipo de actos están velando por la integridad de todos los estudiantes o realmente están coartando la libertad de quienes no piensan así. Y no solamente en este caso, sino también el debate tiene que ir más a fondo sobre cómo en lo corrido del último año ya Univalle ha entrado en 3 paros. ¿Y quién piensan los estudiantes foráneos, por ejemplo, que representan, si no me equivoco, aproximadamente el 40% de la universidad, que quizás no tengan para pagar su pieza, su habitación este semestre, lo que queda del semestre, porque tenían calculado ya algo en cuanto iba a terminar el semestre? ¿O quién piensa cuando salen los capuchos a destruir el mío en los estudiantes que llegan en transporte público a la universidad? Y es lo mismo, siempre estos actos que van de parte de unos pocos en la universidad terminan secuestrando la libertad de los mismos estudiantes de la universidad, pero también de los habitantes del sur y de los usuarios de las universidades, de las otras universidades que quedan en el sur. Y entonces todos los caleños nos tenemos que aguantar eso. Claro, Jorge, pero venga, yo quiero que no nos confundamos porque una cosa es encapuchados y aquí estamos hablando del movimiento estudiantil, que claramente son dos cosas muy diferentes. Se ha podido notar esa situación. Ahora, por lo que usted mencionaba, el tema de los estudiantes, pues efectivamente, para nadie es un secreto que, digamos, dentro de las universidades públicas, por lo general, digamos, la línea ideológica de pensamiento, no de la universidad, sino de los estudiantes, pues siempre tiende a tener una idea progresista, quizás como mucha gente le dice, de izquierda, básicamente. Y eso no significa que no puedan expresar sus opiniones. Entonces, yo creo que, por ejemplo, ahí en ese caso, usted y yo creo que no coincidimos, porque, por ejemplo, no está mal expresar su opinión política en la universidad pública. Es como si usted está en una universidad privada y usted dice, yo apoyo a Abelardo de la Espriella. Normal, y esto está en su derecho de hacerlo. Ahora, lo que se está exigiendo y lo que yo le mencionaba ahorita, pues son varios problemas que acarrean desde hace varios años, no desde hace 4, ni desde hace 5 o 6, sino desde hace años, décadas que no se han podido solucionar. Ahora, hay un tinte político que sí está bueno que revisemos, y yo quiero preguntarle a Miguel sobre ese tema, y usted cómo ve esa situación, es decir, entrar directamente en campaña dentro del movimiento estudiantil, que puede ser arriesgado para muchas personas, es decir, estamos defendiendo la universidad, pero entonces, ¿por qué hablar de política en este espacio? Es decir, ¿por qué justamente con una cepa de ira? Bueno, yo creo que para poder entrar, digamos, como en esta discusión es importante distinguir dos conceptos. Primero, una cosa es la politización electoral y partidista de la universidad, y otra cosa es la politización de la universidad. La universidad pública o privada, cualquier espacio de este tipo es político y sobre todo la universidad pública porque vos dependés de la cosa pública para estudiar. Entonces es político en absolutamente todos los temas. Por eso la Universidad del Valle, como decís, siempre está de alguna forma de nuevo respondiendo a su contexto y a esta sociedad. Segundo, sobre los estudiantes foráneos y también digamos como la de pronto incertidumbre académica que se genera dentro de la universidad. De las voces que más se escuchaban en la asamblea y ojalá ustedes algún día puedan participar de ella para que no caigamos como en estos estigmas, ¿no? Muchas veces se piensa que es que la asamblea se habla o todos somos de izquierda y todos somos petristas y demás, y creo que eso no está más alejado de la realidad. Inclusive en las asambleas participan estudiantes de partidos de derecha. Yo tengo conocidos, inclusive puedo decir amigos, que participan en la asamblea y evidentemente pues hay una discusión, o sea, no vamos a negar que existe una mayoría que de alguna forma se identifica progresista, pero en la universidad persiste una pluralidad de ideas y una mayoría obviamente que tiende al cuidado sobre todo de lo público. Entonces la universidad está politizada en el sentido de
la universidad depende, por ejemplo, del erario público para funcionar. La coyuntura anterior, como lo mencionaba ahora Jorge, precisamente surge en torno a unas denuncias que hacen unos congresistas, Duvalier Sánchez, Isabel Pérez y Wilson Arias, y que ha recopilado también el movimiento estudiantil de cómo hay ciertos sectores políticos que a través de la Fundación Univalle se han robado directa y descaradamente el recurso público, a pesar de estar recibiendo en la universidad 1.100.000 pesos de presupuesto más. Tampoco son, digamos, 3 paros, es decir, hubo uno el año pasado, para marzo, por el feminicidio de Cipey López en la sede de Palmira, y este semestre hubo otra coyuntura de aproximadamente un mes en torno a lo que estaba mencionando anteriormente, y hoy, digamos, se fuera paro indefinido hasta el 21, y esa suele que es precisamente que es la segunda vuelta. Entonces, yo insisto en que, por ejemplo, de las voces que más se escuchaban en la Asamblea de los Estudiantes Foráneos, que hoy están en sus territorios, haciendo campaña y defendiendo lo que ellos consideran el proyecto que les protege y les da las garantías necesarias, por ejemplo, para estudiar. Durante muchos años los estudiantes foráneos en la Universidad del Valle cargaban, digamos, como con un estigma y una doble dificultad para acceder a la educación superior, que se ha venido corrigiendo efectivamente con los avances que ha habido en materia de educación superior durante este gobierno. Entonces, creo que más allá de politizarlo a favor de un partido, lo estás politizando es a favor de una idea que está velando hoy por tus intereses. Y segundo, de nuevo, creo que en la Universidad del Valle, aunque de nuevo parezca claro para ustedes, por ejemplo, esta discusión sobre la politización electoral y partidista en Univalle por parte del Pacto Histórico existe. Hay muchos sectores estudiantiles que dicen, venga, una cosa es que aquí salgamos en defensa, ¿cierto?, de un proyecto político que defiende la educación pública, la financiación de la educación superior, la ampliación de la cobertura de la educación superior, y otra cosa es que usted me diga que le vaya a hacer campaña a tal político al Consejo o a la Cámara, no sé, y es una discusión latente que existe en la Universidad del Valle, pero de nuevo, ¿Se rechaza? es una discusión, porque hay gente, es decir, de nuevo, eso es como en todos los lugares donde hay una diversidad de ideas. Hay gente que a lo mejor dice, no, es que el camino y lo que hay que hacer es apoyar eso, y otra gente que dice, no, no, venga, una cosa es que salgamos en un bloque unido como movimiento estudiantil, y otra cosa es que haya políticos de cualquier partido, ¿cierto? Inclusive los que salen en Nival y demás, que quieran politizar por las conquistas que consigue el movimiento estudiantil y no los políticos. Entonces, de nuevo, como que la idea principal que hoy ronda la Asamblea no es apoyar el pacto histórico ciegamente sin críticas, porque, por ejemplo, entre otras cosas, el presidente Petro y la universidad ha tenido mucho rechazo, una persona que ha tenido comportamientos profundamente misóginos, racistas, y eso en una universidad, ¿cierto?, que tiene un movimiento feminista, un movimiento antirracista tan fuerte, produce rechazo. Pero una cosa es eso y otra cosa es que hoy el otro proyecto político pues está amenazando con desfinanciar la educación superior. Pero, por ejemplo, ¿cómo hacer para garantizar que también haya lugar para esas voces? Tú dices, se presenta una discusión, pero al final la mayoría termina siendo, o lo que se percibe en las ciudades, se hace fuerza solo a un sector. Digamos que, aunque haya diferencia de pensamientos, la ideología que predomina es evidente, de izquierda, y entonces sale a nombre de la Universidad del Valle una marcha, la marcha de pronto termina de otra manera, pero no hay lugar, digamos, para esas voces afuera de la universidad. Puede que adentro en la discusión se dé, pero terminan apagadas y no se garantiza una participación al menos de forma exterior. Pues bueno, o sea, primero la garantía sí está, como lo estás diciendo, es decir, en la asamblea sale la discusión y la gente lo sabe, o sea, tú puedes llevar la opinión que quieras a la asamblea estudiantil. Que ha de cómo se visibilice eso hacia afuera, pues es que, como lo decía ahora el compañero, pues hay una mayoría, cierto, que es progresista, pero que se visibiliza es la mayoría. Y en democracia, pues la mayoría es de alguna forma quien impone, sí decir que, es decir, los resultados, por ejemplo, de las declaraciones políticas, los imponen solo por esa mayoría de izquierda, sino que precisamente fruto de esa discusión, pues surgen consensos o surgen, digamos, como ciertos matices en lo que sale la declaración política. Ya si esas voces no se logran visibilizar afuera, pues yo creo que también es una cuestión de, pues propia, ¿no? Que tanto yo logro visibilizar mi voz hacia afuera. Y, por ejemplo, yo pondría el contraste contrario. En las universidades privadas también, es decir, hay evidentemente una mayoría que es de derecha, que es público, y hay una destigmatización, una persecución a veces inclusive disciplinaria y académica y social contra quien puede manifestarse como una persona de izquierda. Y ahí no hay garantías de discusión. Al contrario, es la universidad que disciplinariamente cercena la participación de los estudiantes. Entonces, yo creo que la garantía está. Si se visibiliza o no se visibiliza algo, pues de nuevo es quién se está poniendo la camiseta, como decimos, por la defensa de la educación superior pública. Y son los estudiantes que defienden ese proyecto. Por aquí, ¿usted cómo lo ve desde la universidad privada, por ejemplo, lo que decía Miguel Ángel, el tema de la participación de los estudiantes a la hora, digamos, de hacer un comité, de hacer un paro? Pues esto, digamos, no está también visto por parte de la universidad privada. ¿Usted cómo lo siente? Lo que pasa es que cuando la plata es de uno,
a uno le duele. Entonces, pues claramente en una universidad privada donde se tiene que meterse la mano al bolsillo para poder participar, para poder estudiar allí, pues obviamente usted dice, bueno, es que yo necesito acabar en determinada fecha, lo que usted está buscando es precisamente graduarse lo más pronto posible porque quiere pagar lo menos posible, después obviamente ahí la plata sí duele, ¿no? Pero claro, cuando yo hago paro, hago desmanes, daño el sistema público, vandalizo y la plata no es mía, pues hagamos fiesta. Y eso es lo que está pasando hoy en la Universidad del Valle. Pero esto va más allá de eso. Hoy hay una construcción de una narrativa por parte del gobierno y de la campaña de Iván Cepeda que ha empezado a influenciar las universidades públicas y los movimientos. Esto no es nuevo, esto es algo que surge hace muchos años y con lo que empieza la batalla cultural, donde los movimientos de izquierda y los partidos políticos de izquierda se apropiaron de las causas justas, o lo que todo el mundo conoce como las causas justas. Pregúntele a cualquiera en esta mesa si alguno está en contra de la paz. Ninguno está en contra de la paz. Y aún así la izquierda en Colombia se robó esa bandera cuando la paz no solamente se construye de la forma en la que la izquierda piensa. Lo mismo ha pasado en las universidades públicas. La izquierda dice que son los defensores de la universidad pública, pero pregúntele a Petro qué propuestas le ha cumplido a la universidad pública. Prometió la universidad a la ladera y lo que hizo fue comprar un edificio viejo que hoy no está en funcionamiento. Está en proceso. Pero no está en funcionamiento. Y ya se va a pagar el gobierno. ¿Y cuánta plata se gastó para el edificio que es viejo? Porque es un edificio viejo. Entonces, ese es el primer punto. Existe una narrativa por parte del gobierno y de la izquierda. ¿Hacia dónde va esa narrativa? Obviamente, atacar el candidato que es antiestablecimiento, porque hoy el establecimiento es representado por el petrismo, el establecimiento de la corrupción que hemos visto en este gobierno, el establecimiento de los mismos de siempre, porque ha gobernado con los mismos de siempre. Entonces, cuando ese establecimiento es desafiado, la narrativa se impone a través de mentiras, porque precisamente lo que vemos es que la verdad es que es un establecimiento. Entonces, van y le dicen a los estudiantes, no, es que Abelardo de la Espriella quiere acabar con la educación pública superior. Pero la verdad es que José Manuel Restrepo, cuando fue ministro de Duque, fue uno de los promotores de la educación pública, con la matrícula cero universitaria. Pero recordemos por qué fue eso, ¿no? Eso fue, digamos, gracias a la presión del paro, que de hecho Carrasquilla, el ministro anterior, pues realmente fue nefasto, no hizo nada. No, porque y le tocó a José Manuel llegar a lidiar, a consensuar, que era algo que se le estaba pidiendo, que es algo básico, que los estudiantes siempre le piden a los gobiernos, venga, sentémonos a negociar, necesitamos educación pública, porque digamos, no todos los jóvenes, afortunadamente, usted, yo, algunos demás, tenemos la posibilidad de haber pagado una universidad privada, pero pues no todos tenemos el acceso a eso. Claro, de acuerdo. Y por eso debe haber una ambivalencia en las dos cosas. No se puede atacar ni la universidad privada, donde por ejemplo en ICESI la mayoría de sus estudiantes son becados, y no se puede atacar la universidad pública, porque es que aquí es una cuestión de libertad. Y si nos vamos al tema de José Manuel Restrepo, sí, existía en ese momento una coyuntura, pero yo creo que eso demuestra más de un gobernante que en las crisis pueda salir adelante y decir, venga, esta es la solución que se le va a dar a los estudiantes, y al final ¿fue una buena solución o no fue una buena solución? Gracias a ese programa, el gobierno de Duque logró matricular aproximadamente 700,000 estudiantes que no pagaban. Entonces, la verdad sobre que queríamos acabar la educación pública no es tan cierta. Y ese es mi segundo punto, el tema de la libertad que le mencionaba ahora. En las universidades privadas, todo el mundo tiene libertad de expresar sus puntos. Todo el mundo. Lo que hay en la universidad pública y específicamente en Univalle es un secuestro de la libertad ideológica de los estudiantes. Mire, si yo voy a la universidad privada, a la universidad pública, perdón, a Univalle específicamente, me voy a encontrar en sus paredes, primero, murales en contra de Uribe, en contra de Duque, me voy a encontrar murales incluso en contra de congresistas que hacen parte del Centro Democrático. Entonces, obviamente, como estos corresponden a actos violentos, puede que en una asamblea donde quizás vaya la gente que puede ser un poco más participativa, un poco más democrática, pues uno no se va a encontrar quizás con la cercenación de la libertad totalmente. Pero cuando te vas a la realidad, los estudiantes se sienten amenazados por unos capuchos que cuando alguien los cuestiona, todo el tiempo responden con actos violentos. Se sienten amenazados por los mismos capuchos que han quemado cuantos míos ya en el último año, perdón. Y se siente amenazado además del rechazo social que presentan los estudiantes, porque lógicamente, como las universidades públicas y los colegios públicos han sido víctimas, como te digo, desde hace muchos años de una batalla cultural que la izquierda venía dando en contra de unos valores, en contra de unos principios, y ha plagado la educación a punta de sus profesores, y
obviamente con el adoctrinamiento correspondiente de la izquierda, pues claramente los estudiantes que vienen con unas ideas de izquierda, pues lo rechazan. Y eso principalmente pues es lo que genera temor por parte de los estudiantes, pero sí aprovecho para hacer una invitación, y es que esos estudiantes, incluso con ayuda nuestra, vamos a empezar a organizarlos y vamos a empezar a salir a demostrar que en las universidades públicas también hay personas que tienen un pensamiento distinto al que ellos promueven, y vamos a salir a rechazar los actos violentos que ellos promueven, porque es que hoy estamos ante esas dos ambivalencias: quienes quieren hacer las cosas bien y quienes ideologizados están dejando llevar por una narrativa, y pues evidentemente lo único que le traen a la ciudad es caos y destrozos. Miguel, antes de que responda, que lo vi ahí con ganas de participar, sí quisiera preguntarle, ¿no cree también que es un poco contradictorio decir se defiende la universidad pública a la vez que se está afectando a miles de estudiantes que, como lo decía Jorge, pueden estar en desacuerdo con lo que están haciendo, pero viven afuera y se ven afectados? Incluso tengo el caso de un conocido que él me dijo, logré entrar a Univalle, pero me inscribí en una universidad afuera, prefiero ir a estudiar afuera porque allá voy a terminar clases, voy a terminar semestre algún día, y me decía, en Cali uno no termina semestre, entonces me decía, tengo que sacar de mi bolsillo, tengo que pagar más, porque si decido estudiar en la sede de Meléndez, que es donde quiero, pues no voy a lograr graduarme nunca. Bueno, primero para responder esa pregunta, yo te voy a poner como mi ejemplo. Yo entré a la universidad en 2021-2, cuando empieza precisamente como el gobierno de Petro, y la Universidad del Valle evidentemente históricamente ha estado acostumbrada a este tipo de movilizaciones. Ha habido una regularización de los semestres durante pues un gobierno, cierto, de izquierda. Ahí sí pues evidentemente pues no hay que tapar el sol con un dedo. El hecho de que haya un gobierno de izquierda que de alguna forma, ahí difiero contigo, Jorge, yo sí creo que el gobierno ha cumplido ha faltado mucho, yo coincido en la Universidad de la Ladera, pues ha hecho que no haya cierto como una algidez en la movilización, y además porque algo fundamental, y es cuando ha habido manifestaciones, pues con este gobierno la policía no ha asesinado a estudiantes. Hoy de hecho, hoy es 9 de junio, el 8 y 9 de junio se conmemora el Día del Estudiante Caído. La Universidad del Valle ha tenido pues diversas víctimas por parte del Estado y los militares, la policía, y eso lo ha reconocido no la izquierda, no la Corte Interamericana, lo ha reconocido la justicia de este país y las leyes de este país. Esa regularización, cierto, que se ha dado, ha permitido que uno avance, cierto, que tenga vacaciones y demás, pero antes la Universidad del Valle no funcionaba así. Es decir, la Universidad del Valle estaba acostumbrada a tener que adaptar los semestres, cierto, con base en las movilizaciones o las coyunturas que había. Hay un mito que dice que uno entra a Univalle y uno nunca se gradúa. Eso es muy falso. O sea, si usted no se gradúa por el tiempo de más, pues puede responder a dos razones. La primera, pues tus condiciones. Obviamente una persona que trabaja, no sé, que tiene hijos, que vive lejos, demás, pues tendrá que ir aplazando algunas materias. La universidad es flexible respecto a ello porque reconoce las condiciones materiales de sus estudiantes. Pero segundo, pues es que la universidad siempre adecua el semestre, ¿cierto? Para lograr que vos te gradúes en el tiempo que es. Es decir, yo soy hoy en 10º semestre, estoy en mi último semestre de ciencia política, y a pesar de que ha habido paros, que ha habido movilizaciones, coyunturas y demás, pues la universidad acomodó el calendario a tal punto de que yo voy al día. Entonces, eso depende también, primero, pues de tu determinación, ¿no? ¿Qué tanto estás dispuesto a esforzarte? La universidad es difícil, creo que cualquier universidad es difícil. Y segundo, pues de tus condiciones. Digamos, pues gracias a Dios yo las tengo una familia que me apoya y he podido, ¿cierto?, culminar mi semestre. Y era más grave antes. Entonces, la preocupación por cómo culmino o no culmino el semestre, inclusive la universidad estuvo 2 años cerrada en el 90, por ejemplo. Entonces, la historia de la universidad pública ha estado marcada, y la existencia misma de la Universidad del Valle ha estado marcada por la disputa por sí misma. Entonces, los privilegios, por ejemplo, a los que uno accede, no sé, tener un almuerzo de 2.500, la pues, el bienestar universitario que hay, la misma matrícula cero, la misma existencia de la educación pública, pues no ha sido gracias al Estado, sino precisamente a las reivindicaciones sociales que han existido en el movimiento estudiantil. Entonces, cuando hay coyuntura, no es por la defensa de lo mismo. Por ejemplo, digamos, estas 3 semanas que habrá de paro y demás, pues no son nada comparado a que, por ejemplo, llegase un gobierno que, como lo ha amenazado públicamente con destripar a la izquierda y demás, asesinar a un estudiante.
si en medio de una manifestación pacífica asesinan a un estudiante, como ha pasado, como pasó con Johnny Silva, Catherine Soto, Jaime Rosas, pues eso va a producir evidentemente una coyuntura peor. Por eso, de nuevo, no es una politización de no, venga, es que aquí todos somos petristas y vamos por el pacto histórico. Es una cuestión de, venga, yo no quiero que llegue un gobierno que cuando yo salga a manifestarme a la calle o cuando yo pueda expresar mi opinión y demás, no me vayan a estigmatizar, a asesinar porque ha ocurrido o pues evidentemente a perfilar o perseguir. Eso va a responderte a tu pregunta. Ahora, yo estoy de acuerdo con una cosa que menciona Jorge y es en torno a, creo que el gobierno, eso es un error del gobierno, de haber no sabido manejar el discurso respecto a los estudiantes de universidad privada. Por ejemplo, la Universidad ICESI es una universidad donde la mayoría del porcentaje de sus estudiantes son estudiantes becados y que han accedido a la educación privada porque la oferta en la educación pública superior es ineficiente, que se ha aumentado, pero falta demasiado. Entonces creo que usted tiene que saber también hablarle a quien no le ha podido brindar un derecho fundamental. Sin embargo, así como, digamos, identificas como de, no, es que las personas de derecho en la Universidad del Valle no pueden hablar porque hay toda una narrativa construida en los murales y demás. De nuevo, las personas, inclusive, yo los conozco, del Centro Democrático, participan en las asambleas. Ellos participan. A nadie se les cercena su derecho. Contrario a lo que ocurre, por ejemplo, en las universidades privadas. Eso es una anécdota. Yo tengo un primo que estudia ciencia política en la Universidad Javeriana y tengo varios compañeros allá también, amigos y conocidos. Las universidades empezamos a hacer una iniciativa en conjunto en Cali que era hacer simulacros electorales para ver cómo votaban las universidades. Hubo un simulacro en la Universidad Javeriana en el que gana, obviamente no por un margen muy amplio, fue Iván Cepeda. Y la universidad dice, venga, y el director, no sé exactamente, quizás se le dice, venga, no publiquen eso, porque ustedes saben que los que financian la universidad privada pues son tal y tal, y a ellos no les va a gustar entonces que esto ocurra. Ahí hay una censura, por ejemplo. Una censura similar a la que, por ejemplo, Jorge señala, porque la universidad también está politizada. Entonces, de nuevo, la discusión no es si la universidad está politizada. La privada y la pública están politizadas porque responden a un entorno y a unos intereses. Entonces, tampoco podemos decir que es que la Universidad del Valle es la única que se politiza. Yo no creo que esté mal que la universidad se politice. Claro, y por otro lado, perdón, yo quiero darles un dato antes de que Jorge pueda intervenir, y es en cuanto a los estudiantes, lo que vos decías, por ejemplo, que muchos no tienen necesidades, se atrasan y demás. Justamente el comunicado que hace el Consejo Académico de Univalle pues da unas cifras relevantes que hay que tener en cuenta. Les voy a leer rápidamente porque es muy corto. Que de los 37.000 estudiantes matriculados este semestre, 18.000 están en normalidad académica y terminan su semestre en 2 semanas, con completa normalidad. Y de ellos, 15.000 pertenecen al sistema de regionalización, 3.000 son de posgrado. Es decir, incluso se van a asegurar lo que son los grados. Es decir, digamos, si bien hay un paro, pues de todas maneras la continuidad académica de la gran mayoría, pues todavía persiste. Entonces, Jorge, no sé vos qué opinión tenés, te estás pidiendo la palabra puntualmente sobre ese tema. Bueno, antes de referirme a tu pregunta, él mencionó algo muy importante y quiero mencionar un estudio que hicimos con unos compañeros del Centro Democrático incluso en 2024. Él menciona que la mayoría de los estudiantes se gradúan pues, en tiempos normales, pero nosotros hicimos un derecho de petición preguntándole a la Universidad del Valle precisamente cuántos estudiantes de más de 14 semestres matriculados en pregrados había. Resulta que la cifra nos da 1.308 personas. 1.308 personas que en 14 semestres ya de ninguna forma estás en normalidad académica en los tiempos de graduarte. Entonces, cuando vos ves que de 14 semestres hay 450 prácticamente, de 15 semestres hay 270 prácticamente, e incluso tenemos gente estudiando 29 semestres, 31 semestres, 32 semestres, pues uno ve precisamente que pueden pasar 2 cosas. La primera, o que son estudiantes que están con un fin en la universidad, que quieren buscar una permanencia en la universidad. Podría uno insinuar incluso que con fines políticos, porque pues llevan demasiado tiempo. ¿Cuál es el interés de no graduarse? O que son estudiantes que, dada la cantidad de paros que hay en la universidad, pues han tenido que ir o aplazando semestre o tomando otras acciones que los han venido retrasando. Pero creo que más allá de eso, con el tema de los estudiantes que nosotros hemos llamado los estudiantes eternos, nosotros nunca hemos visto por parte del movimiento estudiantil un rechazo. O sea, 1.308 cupos que se le están quitando a otros estudiantes para que puedan estudiar. Nunca, a pesar de que gritan Abelardo terrorista, hemos visto un rechazo de ese mismo movimiento estudiantil para los terroristas de los capuchos que salen a dañar y a bloquear la Paso Ancho.
Entonces, el movimiento estudiantil tiene rabo de paja y eso es lo que hay que decir. Son estudiantes ideologizados que van a la universidad y se dejan llenar la cabeza de cucarachas a punta narrativa, y los estudiantes que quieren terminar sus clases, que están yendo a la universidad no con fines políticos, sino porque quieren salir adelante, los estudiantes de otras universidades que van para la universidad en transporte público y se ven afectados por las protestas, los ciudadanos que viven en el sur, que todos los días tienen que vivir las papas bombas, el desorden, los trancones, los bloqueos, todo ese tipo de cosas son una verdadera mayoría silenciosa, secuestrada por unos pocos estudiantes de la Universidad del Valle, incluso, según declaraciones del mismo rector, por otros estudiantes, perdón, por otras personas que vienen de afuera de la universidad, y en la Universidad del Valle no existe ningún control de acceso para ver quiénes son los que están entrando. Y ahora, dirigiéndome al tema de tu pregunta, que me puedes repetir, por favor, brevemente qué era lo que me estabas diciendo. Sí, puntualmente con estas cifras que estábamos dando, es decir, al final muchos jóvenes sí terminan, digamos, Ok. de graduarse. Sí, muchos jóvenes terminan de graduarse, pero el punto, o sea, la discusión aquí no es si usted, ni no debería hacerlo, si usted puede o no terminar su semestre, porque es que precisamente ese inconveniente no debería pasar ni en la universidad pública ni en la universidad privada, ninguna universidad. Esa no debería ser el debate, porque es que al fin y al cabo ese es el deber ser. O sea, cuando las cosas son como son, usted no como deberían ser, usted no tiene por qué agradecer por ellas. Y eso es una gran enseñanza que nos han dejado los que protestan en Univalle, que nunca dan las gracias por nada de lo que hacen en esta ciudad, pero sí salen a protestar por todo. Ahora, mire por ejemplo el ejemplo. En 2021 yo era estudiante solo de ciencia política en la Javeriana, y la mayoría de estudiantes era de izquierda en mi semestre y en toda la carrera. Y empezó el tema del paro, entonces empezaron a hacer este tema de las universidades unidas, que era Javeriana Unida, Univalle Unida, y esas unidas al final hicieron como unas asambleas en las universidades para definir qué carreras entraban en paro. Cuando los pocos que éramos denunciamos pues que nosotros estábamos pagando, o sea, esto no es una universidad pública, aquí todos estamos, digamos, adquiriendo un derecho, no un derecho, estamos adquiriendo un servicio que estamos pagando de nuestro bolsillo. Que al final la educación es un derecho. Sí, pero también estamos adquiriendo un servicio y estamos pagando por él. Entonces, ¿cómo es posible que unos pocos quieran venir a robarse ese servicio o a querer a interrumpir eso que nosotros, por lo que nosotros estamos pagando, a lo cual también tenemos derecho a la educación, y querían secuestrar la universidad con un paro? Y cuando denunciamos eso, también fuimos agredidos verbal y físicamente. Nosotros en el paro tuvimos amenazas. Entonces lo que él dice no es tan cierto. En las universidades privadas, a pesar de todo, también se da la discusión. En el otro día llevaron al guerrillero de Timochenko y nosotros salimos a confrontarlo, pero también habían estudiantes que no. En la universidad privada, por ejemplo en la Javeriana, yo estaba organizando un foro con Uribe y me lo cancelaron 3 horas antes, con tiquetes comprados de todo el mundo y demás. Entonces eso no es tan cierto. Lo que pasa es en general en la educación. Y miren la comparativa que él hace. Él presenta un dualismo. Y eso es muy normal en la izquierda. Presenta un dualismo entre lo que es privado y entre lo que es público. Entre los estudiantes que tienen cómo pagar y los que no tienen cómo pagar. Y yo creo que eso no tiene por qué ser así. Porque al fin y al cabo ellos pretenden presentar una diferencia de clase que no debería existir en la educación. No, pero es que existe porque, pues, efectivamente, en Colombia estamos en un país muy desigual y estamos en un tema de estratificación. Entonces, es la realidad, es decir, es lo que tenemos. Hay jóvenes estudiantes 0, 1 y 2, de estratos 0, 1 y 2, que no tienen acceso a la educación, y estratos 3, 4, 5 y 6, que efectivamente lo pueden. O sea, siento que es como eludir una realidad. No, porque es que no estamos eludiendo la realidad. Yo asumo que hay una realidad, evidentemente. Hay personas que, gracias a Dios y a la vida, pues han tenido oportunidades, han tenido diferencias en los accesos a los derechos que han podido tener. Yo en eso comparto esa situación. Creo que es una realidad de nuestro país y por eso estoy metido en esto, porque quiero que esa situación cambie. Pero lo que nosotros no podemos hacer es usar esa narrativa con fines políticos. Nosotros no podemos empezar a generar odio en la sociedad para que es que los de las universidades privadas son esos que nunca salen a parar, los que nunca defienden los derechos, los estudiantes de las privadas todos son de derecha. Entonces, no es el comentario de él, pero es un comentario muy recurrente, todos son unos clasistas acomodados, o como nos decían en el paro, que es que hay que tener empatía.
y por el cuento de la empatía generaron un odio de clase impresionante en la ciudad, donde nos pusieron unos en contra de otros, y yo creo que eso tiene que cambiar. Pero ahora que Jorge lo menciona, el tema digamos, se mete mucho al tema de la protesta y el paro. Sí quisiera preguntarle a Miguel también, desde la postura de los representantes estudiantiles de la Universidad del Valle, ¿no creen que han sido muy lapsos, como muy permisivos con el tema de los capuchos? Ahora lo mencionábamos que son los mismos, puede que no sean los mismos estudiantes, pero están en simultánea muchas veces, o arranca la protesta pacífica y termina en el desorden, que era un poco lo que mencionaba Jorge. En ese sentido, ¿cuál es el papel o qué están haciendo para ponerle un poco el tate quieto a esto? Porque vemos que se le sale de las manos siempre. Bueno, o sea, primero yo sí quiero empezar con algo. Creo que el odio de clase muchas veces lo incentiva precisamente es la derecha de la ciudad, cuando una universidad de 32.000 estudiantes la responsabilizan y la estigmatizan por 7, 10 personas que salen encapuchadas. Yo los invitaría a que un día aborden una estación del Mío cuando hay protestas, las mismas que tienen que abordar, como lo dice Jorge, los estudiantes de la universidad, y la cantidad de comentarios despectivos, racistas y xenofóbicos que reciben los estudiantes solo por montarse en el transporte público, asumiendo que todos son de alguna forma lo mismo, frente a un discurso estigmatizante. Creo que ahí es donde se incentiva precisamente el odio de clase y se generan esas barreras. Segundo, lo que decía Jorge, yo no estoy de acuerdo. En la universidad pública la plata sí es nuestra, porque la universidad se financia de los impuestos de las personas, incluidos los que estudiamos. O sea, todos pagamos impuestos, por lo menos en el IVA, y lo pagan nuestras familias y lo pagan nuestros padres. Y no solo eso, estudiar de por sí requiere que un sustento económico. Ahora, frente a la preocupación de la cuestión de los estudiantes eternos, la Universidad del Valle tiene 32.000 estudiantes. ¿Cuántos dijiste que había? Que el estudio que habían hecho, ¿cuántos estudiantes eternos son? ¿1.400? 1.400 de pregrado solamente. De pregrado solamente. Cada año se gradúan 1.600 estudiantes. Eso quiere decir que decir que eso es una mayoría que existe en la universidad, pues también es falso. Ahora, 14 semestres, 14 son 4 semestres más de los que ves en una carrera universitaria. Vos mencionas 3 causas. La primera es la cuestión de los paros. La segunda es una persona que directamente no quiere graduarse, que está utilizando la universidad para fines políticos, pero ojalá pudiésemos profundizar en ese estudio, porque yo estoy seguro que la mayor, yo no niego las dos cosas que estás diciendo. Yo sí creo que debe haber casos así. Pero la mayor causa de digamos, no sé cuál podemos decir la palabra, de la extrapermanencia en la universidad son las condiciones materiales de los estudiantes. Porque, de nuevo, como lo mencionaba ahora el compañero, en la universidad pública vos tenés personas que no tienen aseguradas condiciones mínimas de sobrevivencia, que tienen que trabajar. Y vos sabes que vos no trabajas cuando querés. Cuando uno, digamos, pues viene de las clases sociales más bajas, vos tenés trabajos extenuantes, tenés trabajos de 8, de 12, de 14 horas para poder sostenerte. Yo también quisiera que consultaras, por ejemplo, cuántos madres y padres hay en la universidad. La Universidad del Valle no ha hecho absolutamente nada por poder generar, no sé, guarderías infantiles. Dentro de la universidad había y las acabaron. Eso también hace que haya personas a las que sus semestres se le prolonguen, porque, de nuevo, digamos, no sé, tenés 5 materias en el semestre y lo que haces es, venga, no, yo tengo que trabajar, no sé, tengo que responder por mis padres, por mis hijos, por mí mismo, por mi familia, lo que sea. Soy un estudiante foráneo. Normalmente los estudiantes foráneos no es la mayoría de casos que los papás tengan para pagarles y mandarles una mesada. Son ellos mismos quienes vienen aquí a Cali a conseguir un trabajo y sostenerse a sí mismos. Entonces, en ese sentido dicen, venga, yo no puedo ver este semestre 6, 7 materias, que es lo que uno ve normalmente, sino que tengo que ver 3, porque además el nivel de exigencia es altísimo. O sea, y ustedes lo saben, y pregunten a cualquier estudiante de cualquiera de las carreras cuánto no le exigen por cada materia. Entonces, esa es la mayor causa. Si vamos a hablar de estudiantes eternos, de nuevo, no niego igual que pueda haber estos casos que a mi forma de ver son excepcionales, porque conozco precisamente las condiciones materiales de los estudiantes. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo no tampoco creo lo que decís. Yo, de hecho, hace pocos días publiqué un video precisamente y que me ha acarreado dentro de la universidad pues cualquier tipo de discusiones y demás, pero bueno, no importa, porque ese es el precio a pagar cuando uno defiende sus ideas. Y es que la Universidad del Valle en la declaración política de la última asamblea fue tajante y fue muy estricta en decir: hoy los estudiantes de la Universidad del Valle ni siquiera vamos a salir a movilizarnos o bloquear las calles, no vamos a permitir que se haga un tropel, no vamos a permitir que se haga un bloqueo, porque reconocemos que no es el momento, y no es el momento de llamar a la violencia. Es todo lo contrario. Los estudiantes hoy llaman es a la paz, y llaman
a defender un proyecto que se juega inclusive la vida. Entonces sería incoherente que nosotros hoy saliéramos como salieron el martes. Y es completamente contradictorio. Usted tenía el Coliseo de la Universidad del Valle. ¿Cuántas personas le pueden caber un coliseo? ¿5.000, 7.000 personas? Diciendo todos al unísono, venga, no vamos a hacer tropel, y salen a las 5 de la tarde un grupo de encapuchados con unas reivindicaciones que no entendía nadie. Entonces uno pensaría, aquí, ¿qué intereses están detrás de que eso ocurra? Sí, precisamente lo que hoy necesita, a mi forma de ver, la campaña de la derecha es decirle a la gente, venga, meterle miedo a la gente y decirle, esta ciudad no tiene control, este país no tiene control. Entonces yo creo que tampoco hay que ser como tan ingenuos frente a eso. Y frente a lo que decís de por qué nos ha faltado, yo creo que hay un error en donde se concibe la responsabilidad de lo que ocurre al interior de la Universidad del Valle. Al rector y al vicerrector de Seguridad y Vigilancia de la Universidad del Valle lo citan al Consejo de Cali, y hay un concejal que hace una defensa de por qué la responsabilidad sobre lo que ocurre con los capuchos no debe recaer, como lo piensa la ciudadanía, sobre la Universidad del Valle, o en este caso lo que decís del movimiento estudiantil. Y es, usted no puede presionar a la Universidad del Valle o a los estudiantes a que nosotros creemos entonces prácticamente un grupo paraestatal para detener, por ejemplo, no sé, a los capuchos, que además eso entra a una confrontación pues física y violenta, ¿cierto? Entonces, si hay, es decir, de nuevo, en las formas de la Universidad del Valle, ¿cuáles son las formas? La discusión asamblearia se plantea, o sea, uno entiende que la historia de este país ha sido muy violenta y esa discusión se ha planteado, o sea, y la planteaban hace por ahí que de 6, 8, 10 años, los capuchos lo planteaban en una asamblea tapados y decían, venga, es que nosotros utilizamos la capucha porque a nosotros nos asesinan y eso ha pasado, o sea, tampoco hay que negarlo, o sea, es decir, hoy porque vivimos en tiempos de paz, pero, o sea, antes usted no podía hacer lo que uno hace ahora, de venga, yo grabo un video y denuncio lo que quiero y si no me matan. A Julián Hurtado, representante estudiantil, que hacía una labor parecida a la mía, es decir, del movimiento estudiantil que es público, ¿cierto? Que es de alguna forma electoral, él denuncia en un consejo académico un entramado de corrupción asociado efectivamente al partido de la U. Él sale de ese consejo académico y al otro día lo matan. Eso pasó en el 2006. Entonces, eso también arroja un montón, digamos, de discusiones anteriores. Ahora, yo sí estoy de acuerdo que estamos en una nueva realidad. Estamos en una nueva realidad, exacto. Y no a mí no me parece que no me parece que el movimiento estudiantil como lo conocemos, es decir, el público al que yo me puedo decir que yo pertenezco a ese movimiento estudiantil, sí hemos planteado una discusión y la hemos planteado dentro de la universidad, de nuevo, pero lo que retumba y lo que resuena en los medios es solo el tema de los capuchos. Yo, por ejemplo, se decía, porque yo tengo un video, que tiene los muestros diciendo, venga, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué está saliendo? Y además, de nuevo, no soy el único. Eso lo dicen muchos sectores estudiantiles que le dicen, venga, un momento, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué convocamos una marcha para denunciar a la ciudadanía? Decirle, venga, caleños, caleñas, están robándose la plata de los impuestos en la universidad pública, tales personas. Y entonces lo que hacemos es entrar en confrontación, dañar el sistema público de transporte y alejando a la gente de nuestras causas. Eso se presenta, pero eso no tiene el retorno necesario. Pero hay otro momento. No, lo que te planteo es que dentro de la discusión de la universidad, hace 10 años, lo que discutían los capuchos era, no, venga, es que nosotros nos cubrimos porque... Sí, por su seguridad. Por su seguridad, porque nos persiguen. Ahora no. Y eso lo hemos dicho, es decir, o sea, ahora hay un gobierno que nos da determinadas garantías, es cierto, porque lo estoy mencionando. Esa es la discusión que nosotros planteamos. Sí, yo, por ejemplo, también le tengo otra pregunta y es, por ejemplo, aquí en CW el año pasado, cuando hubo el tema del feminicidio al interior de la universidad, yo principalmente tuve que hacer la nota, bloquearon la vía puntualmente y yo fui a cubrir. CW es un medio muy imparcial en ese sentido. Fui a cubrir y lo primero que me encontré es con el rechazo tanto de personal de aseo como diferentes estudiantes, y casi que me pegan, casi me sacan de ahí, como se dice, chonteado. Yo le dije, venga, pero estoy descubriendo la protesta, estoy cubriendo lo que están diciendo, y había gente encapuchada ahí y casi que me sacaban a piedras. Y yo digo, bueno, pero entonces, ¿qué está pasando acá? O sea, no debería ser así, ¿sí me entendés? Es decir, yo como medio de comunicación no debería tener que sufrir esos peligros, sobre todo porque si en teoría ustedes están saliendo a hablar de unas causas justas, de unos feminicidios, empezando, para mí no deberían salir con capucha a estar ahí al frente de la calle, porque eso genera, mal que bien, pues miedo. Usted es un tipo encapuchado, ¿usted qué piensa? Este man me va a robar, me va a matar, no sé, cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, eso me pasó a mí el año pasado y también nos pasó en otras oportunidades a Edison y a mí en el paro. Pero bueno, eso es en otro contexto que más adelante lo hablaremos. Pero puntualmente en este año, por ejemplo, o el año pasado que sucedió eso, es decir, no hay control de esos capuchos en estos momentos. O sea, ellos rondan como Pedro por su casa. No, pues tampoco es así, o sea, es decir, los capuchos tampoco es que estén
constantemente en la universidad. La universidad a lo mejor será noticia cada 2 meses que hay un dropper, pero la universidad es una comunidad académica de más de 40.000 personas, de profesores, estudiantes, trabajadores, demás, en la que ocurren cualquier otro tipo de dinámicas. O sea, esta idea de que la universidad también está presa por los capuchos, pues es falsa. O sea, es decir, en la universidad la expresión mayoritaria es una expresión profundamente académica de una discusión política, democrática, pública, que digamos se pelea todo tipo de disputas. Por ejemplo, en el medio del paro de lo que ocurre con Siley, a mí sí me parece lamentable que pues se estigmatice a cualquier tipo de prensa. Sin embargo, también pues yo hago un llamado y es creo que ustedes no serán ajenos a ello, pues hay medios de comunicación que utilizan la imagen de la Universidad del Valle de formas profundamente denigrantes y estigmatizantes. Hay un medio de comunicación aquí en Cali que el día de la asamblea que hubo posterior a las elecciones sale con un video dentro de la universidad que no decía absolutamente nada respecto a una toma guerrillera, es decir, en Univalle se está cuadrando una toma guerrillera. ¿Qué posición pueden tener los estudiantes de la Universidad del Valle frente a un medio que les dice ustedes son unos guerrilleros que están cuadrando una toma guerrillera? No solo por el hecho de la acusación, sino qué implicaciones tiene eso. Eso tiene implicaciones de que cuando la gente vuelve al territorio o a sus barrios, lo que sea, vos de Univalle, o sea, que vos guerrillero, y eso puede acarrear cualquier tipo digamos, de violencia, de estigmatización, de perjuicios a las personas. Entonces, obviamente sí hay, yo no lo voy a negar, pues un recelo a determinados medios de comunicación que han estigmatizado la movilización social y la protesta estudiantil. Ahora, en medio de lo que ocurre, por ejemplo, en el feminicidio de Siley, ahí es donde yo digo, pues hay que hacer un llamado, sí, a que la sociedad se reconcilie. Yo recuerdo mucho en el bloqueo que se hizo para hacerle un altar a la compañera que asesinaron en la sede de Palmira, lo hacen las compañeras del programa de primera infancia y ellas ese día dijeron vamos a hacer una movilización en torno al juego, ¿cierto? Y vamos a intentar involucrar a la ciudadanía y como poder compartir qué es lo que está ocurriendo dentro de la universidad. Una movilización completamente pacífica que además está consagrada en la Constitución, y lo que ocurre ese día es que a pesar de que una gente, es decir, cuando hay movilizaciones ustedes saben que los agentes de tránsito se ubican de tal forma para poder desviar el tránsito y que puedas coger vías alternas y demás, y lo que ocurre es que hay una persona, un ciudadano, creo que ni siquiera era colombiano, no sé muy bien cómo es el cuento, que no acata lo que le dice el guarda de tránsito, que le dice siga hacia la carrera 86, bueno, no sé, y arremete, ocurre 3 veces en el mismo día, en el mismo plantón pacífico, ¿cierto? Que tiene toda la intención, digamos, de ser diferente. 3 personas y hay un estudiante que le vuelan un pie y atropellan compañeras en medio de toda la movilización. Entonces hay una respuesta violenta promovida por un discurso estigmatizante que valida eso, porque identifica entonces en el otro en el que piensa distinto un enemigo. Entonces el estudiante de la Universidad del Valle se ha vuelto el enemigo público, por ejemplo, de la alcaldía de Alejandro Ede, y eso hay pruebas. Hay pruebas de que existe toda una campaña coordinada por sectores afines a la alcaldía para lograr estigmatizar al estudiante de la Universidad del Valle. Y ni siquiera solo por hacerlo, sino que yo creo que también hay un interés pues hay una alcaldía que no ha funcionado, que no le ha respondido a los caleños en tema de seguridad, y entonces ¿cuál es el chivo expiatorio más fácil de usar? Pues la Universidad del Valle y la autonomía universitaria. Mientras el resto de la ciudad igual está en completo descontrol. No hay seguridad en ningún lado. La gente de los barrios también está completamente presa de las bandas criminales. Pero entonces utilizo el que sé que va a de alguna forma reunir todo lo que la sociedad quiere señalar. Sí. Miguel, ahí mencionabas algo y también como para que vayamos concluyendo, volviendo al tema electoral que estamos ahora en esta asamblea que está en la Universidad del Valle. Pasan las elecciones ahora en la segunda vuelta. ¿Qué va a pasar el día siguiente? ¿La asamblea se levanta? ¿Dependerá del resultado? Si en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella, ¿qué pasaría allí? Yo te puedo decir mi posición. Yo no soy la asamblea. Ojalá yo pudiese. De hecho, yo en su momento decía que no había que hacer paro. Creo que está siendo completamente contraproducente. Ya el candidato Abelardo de la Espriella salió a decir que el paro de Univalle específicamente era una toma guerrillera. Creo que eso hoy está siendo contraproducente, pero cuando uno juega en democracia, pues tiene que aceptar cuando pierde la discusión. Yo perdí la discusión. Yo salí a decir, venga, paro, no, me dijeron no. La mayoría dijo paro. Entonces uno acepta el resultado también. Sin embargo, pues entiendo, y lo que yo esperaría es, como es un paro definido, que no se está negociando con la administración, no depende de una negociación con la administración de como si ocurrió antes de necesitamos se aprobó la ampliación del comedor, bueno, etcétera, se acabaría pues ese día, es decir, eso quiere decir que el 22 es lunes, si no es festivo, pues volveríamos a clase. A lo mejor negociarán alguna cuestión de garantías académicas, no sé, como alguna semana de repaso, bueno, cosas propias de la universidad.
Si gana, digamos, Abelardo de la Espriella, pues creo que, es decir, en lo inmediato eso no representa para Univalle pues una decisión de irse a paro, porque pues hasta el 7 de agosto pues igual el gobierno es el de Petro. Y segundo, pues habría que esperar entonces cuáles van a ser las medidas que tomen y asimismo pues la universidad reaccionará. Si es cierto lo que dice Jorge, que yo no creo, porque por ejemplo, es decir, hablan de que van a recortar el Estado un 40%. Y cada cosa que les dicen que entonces va a recortar eso, no. Eso no lo vamos a recortar. La matrícula cero, no. El subsidio a los adultos mayores no lo vamos a aumentar. Entonces, tal entidad la van a acabar. No, esa entidad no la vamos a acabar. ¿Dónde está el recorte entonces? ¿Cuál es el recorte que van a hacer? Entonces, habrá que esperar precisamente cuál va a ser el recorte, cuál va a ser, digamos, como la respuesta. Yo, evidentemente, pues siempre abogaré por una movilización pacífica que convoque a las mayorías de la ciudad, que yo creo que ahí, digamos, estoy de acuerdo con Jorge. Creo que a todos, o sea, pues habrá muy pocas personas que digan que no va a existir la educación superior. Creo que ahí estará la discusión sobre las formas, ¿no? De pronto hay gente que dice que la educación superior debe ser así, otros que decimos debe ser más orientada a esto, bueno, etcétera. Y pues esperaríamos entonces que no se dé ese recorte sobre pues la educación superior, y si se da pues habrá evidentemente una manifestación. Eso sí lo puedo decir, y no lo digo como persona del movimiento estudiantil, lo digo también como estudiante de ciencia política. Pues las decisiones políticas tienen reacciones en las personas y tienen reacciones en los movimientos sociales y políticos. Entonces habrá que esperar cuál será, y ojalá que la respuesta también del gobierno, si es de Abelardo de la Espriella, pues no sea como él lo ha dicho, que es que él no copia ni de indio, ni de negro, ni de blanco, sino que pues sea una respuesta que ojalá sea dialogante y no sea como se acostumbran otros gobiernos, que es a asesinar estudiantes en medio de la manifestación. Descartado en ese sentido de lo que circulaban algunos chats de WhatsApp que también causó polémica y que quizá por eso han relacionado a la universidad. Decían, hay personas que quieren o que quisieran participar en un eventual estallido. Allí no está Univalle en esa discusión, no hace parte de los planes. Univalle, y eso queda en la declaración política, esa discusión se dio en la asamblea, y es la universidad no está planeando un estallido social. Primero, porque de nuevo, también eso lo digo como estudiante de ciencia política, yo no creo que los estallidos sociales se planeen. Yo creo que a Petro y al sector político del pacto histórico lo estiman demasiado, pensando que el pacto es capaz de crear lo que pasó en 2021. Por algo se llama estallido, por algo no se llama paro, no se llamó demás, se llamó estallido social. El estallido social responde precisamente a unas necesidades muy específicas, que se hacían unas contradicciones gigantes, inclusive de física hambre, que producen esas condiciones. Obvio, o sea, nadie va a negar que hay participación política, que había sectores, ¿cierto?, que dinamizaban eventos y demás, eso no lo vamos a negar, pero el estallido social no lo va a producir ni Univalle, ni el pacto histórico lo va a producir, eso es las decisiones políticas que tome el gobierno que llegue. Claro, además que pues de esos chats realmente no es que se pueda concluir mucho, porque son chats de la gente que habla pendejadas por hablar, realmente eso no tiene mayor circunstancia. Es como cuando hay unos chats o unos chats cerca del paro que decían, vamos a salir a matar a los guerrilleros. No pasó nada. Pero algunas cosas incitan. También no se puede desconocer que se incita a puede algún incitar plan. o no, pero pues eso al fin y al cabo un chat que vos no sabes qué vaya a pasar. Sí, no. Realmente es muchas cosas de las que se dicen que la gente dice, bueno, sí, quedó ahí y quedó hasta ahí. Realmente basarse en eso para decir que hay un paro, para mí, o que va a haber un estallido, para mí, realmente en este momento, tanto yo lo analizo quizás desde el parte progresismo como en la parte de la otra parte, coincido en que creo que no hay un momento para hacer eso en este momento, como le decía Miguel. Ahora, Jorge, no sé vos qué preocupaciones tenés o qué pensás respecto a eso en un posible caso hipotético que gane Abelardo de la Espriella y el recorte quizás o no a la educación pública. Claro, mira, aquí hay dos puntos importantes. El primero es el tema del recortar el Estado. Recortar el Estado le permite al gobierno tener más inversión social e incluso más recursos para poder garantizar seguridad, garantizar educación, garantizar todos los derechos que siempre constantemente se están reclamando por parte de la ciudadanía y en especial por parte de los más desfavorecidos. Ese es un gobierno que ha incrementado el gasto público enormemente. Y yo creo que la necesidad, primero, de desahogar un poco a los empresarios para que puedan generar más empleo está latente. Y segundo, no solamente se trata digamos, de quitarle un poco la soga a los empresarios, sino que con el recorte del Estado y digamos, con esa baja de impuestos también al común denominador de las personas, pues también respiran un poco económicamente en materia de costos, por ejemplo, y en materia también de acceso a los servicios que se pueden ofertar gracias a la cantidad de burocracia que se deja de pagar. Entonces yo pienso que eso es importante. Abelardo de la Espriella y José Manuel nunca han afirmado jamás en ninguna entrevista, ni en ninguna declaración pública, que el recorte va a ser en educación. Ninguno.
Y entonces uno contrasta ese tema de que nunca había una declaración ni oficial ni extraoficial sobre el tema de recorte a la educación con la hoja de vida de José Manuel, que fue rector de universidades prestigiosas, que tiene una vida basada en la educación superior y que aparte, independientemente del contexto, fue el creador de la matrícula cero. Así es. Entonces, sí, Claro, uno lo que dijimos al principio, ¿no? Digamos, no con importa, base a esas luchas. pero porque- respondió ¿no? a las luchas, Claro, ¿o no? pero si no hubiera el movimiento, ¿crees que hubiera podido pasar o no? ¿Quién más respondió a esas luchas? La izquierda salió, los estudiantes en su momento después del paro, gracias a que Carrasquilla no lo hizo y no dio el brazo a torcer, pues tuvo que llegar José Manuel a negociar. Pero es el Estudiantes creador del muertos, programa. realmente. Entonces, uno no puede asumir ni generar todo este alboroto, porque es que precisamente ahí es donde te digo, hay una narrativa. Hay una narrativa de parte de la izquierda. Es que la derecha es opresora. Es que la diferencia de las clases porque los estudiantes de universidad privada rechazan los bloqueos, o porque los estudiantes de universidad privada sí son unos acomodados, o como nos decían en el paro, es que ustedes son unos privilegiados, que les falta empatía. Hay una narrativa de parte de la izquierda. Entonces, este es un paro que, independientemente de si puede ser pacífico o no, no tiene fundamento. Está basado en muchos supuestos, demasiados, porque específicamente hablando de esta parte política, porque ni existen declaraciones y José Manuel Restrepo demuestra, digamos, de acuerdo a su hoja de vida, no solamente por su paso en el gobierno Duque, sino también en cuanto a las universidades en las que ha estado y la formación académica que tiene, pues que es un man que, digamos, defiende la educación superior, pública y privada. No, y una narrativa que, digamos, allí añadiría yo, se suma a una candidata vicepresidencial que llega con un discurso más estigmatizante diciendo, no, pues es que los que salen de las universidades, de las mejores universidades, lo que salen es a robar. Exacto. Y desconociendo, por ejemplo, que hay gente que estudia becada, gente que llega con sus propios esfuerzos o que se endeuda para poder estudiar y salir adelante, que creo que sí va muy enfocado en ese discurso que mencionas. Y ahora que mira que eso es un punto muy importante ahora que tomas la parte vicepresidencial, porque a ver, la narrativa se les cae totalmente cuando comparas la hoja de vida de José Manuel Restrepo con la de Acuilcue. Y es supremamente importante porque como una vicepresidente que salió públicamente en un medio a decir que a ella nunca le gustó estudiar, que hizo solamente hasta octavo grado de bachillerato, y antes de que me digan que es clasismo, no es clasismo, porque ella dijo que no lo hizo fue porque no le gustaba estudiar, no porque no hubiera tenido el acceso, también probablemente haya tenido muchas dificultades y demás. Pero ¿cómo vas a comparar dos vicepresidentes que uno tiene un doctorado, tiene una hoja de vida basada básicamente en la educación superior, y otra que ni siquiera se graduó del colegio porque probablemente era una vaga que se salió y fue lo que ella dijo? O sea, no es lo que yo estoy asumiendo, ella lo dijo en la entrevista. Yo me salí porque a mí no me gustaba estudiar. Entonces, estudiantes de Univalle les están metiendo cuento. Hoy yo le hago un llamado a toda la comunidad estudiantil, tanto de la universidad pública como de las universidades privadas, a que rechacemos primero la coerción a la libertad que están teniendo. Segundo, los actos violentos, que si bien no son de todos los estudiantes, usted también los ha vivido porque mencionó que sacó un video rechazándolos y ha tenido problemas en la universidad. Y tercero, los invito a que generemos un movimiento estudiantil, un verdadero movimiento estudiantil, donde nos unamos por encima de las cosas políticas o las diferencias políticas que podamos tener y busquemos que la universidad pública deje de estar secuestrada ideológicamente, que sea una universidad donde quepan los de izquierda, los de derecha, y ningún estudiante ni ningún ciudadano se siga viendo secuestrado por unos pocos que solamente quieren promover actos violentos. Y termino con esto, mi intervención. El tema del estallido social. Es muy preocupante, demasiado preocupante, que el primer mensaje que recibe el país de parte del gobierno Petro después de las elecciones es que no reconoce los resultados electorales. Y es aún más preocupante que los estudiantes de Univalle que van a asamblea cada que quieren, porque son democráticos, salgan a respaldar a un candidato como Cepeda, que también desconoció en primera instancia los resultados electorales. Eso para nada es democrático. Y más aún cuando estamos en un contexto de país supremamente polarizado.
Y ese es el punto. Yo creo que el gobierno y la izquierda sí está buscando un estallido social. Si no, porque el paro va hasta el 21 de junio. Si no es con fines políticos, porque va hasta el 21 de junio, que es el día electoral. Porque se escucha públicamente en la asamblea de Univalle decir Abelardo terrorista. Hombre, lo que deberían gritar los estudiantes de Univalle debería ser capuchos terroristas. De eso sí tienen pruebas. Abelardo, ¿qué terrorista has hecho? Sí, ha trabajado con personas cuestionables y quiero aclarar que yo no hago parte de la campaña de Abelardo de las Priella. Obviamente votaré por él en rechazo al gobierno Petro, no hago parte de la campaña de Abelardo. Pero sí quiero decir que Abelardo ha sido una persona que ha trabajado toda la vida como abogado para que le vengan a decir terrorista. Y José Manuel es una persona con una hoja de vida intachable. Entonces, sí, si los estudiantes quieren decirle terrorista a algo, salgan y le dicen terrorista a los capuchos que los secuestran cada jueves, porque no es cada 2 meses, es cada jueves. Ese es mi punto. Perfecto. Bueno, pues Jorge, rápidamente para cerrar, porque ya tenemos que ir cerrando. Miguel, tu mensaje de réplica, por favor, rápidamente. No, pues básicamente, pues para hacer la aclaración, cuando decía que el video me había tenido problemas era porque empezaron a llegarme amenazas diciéndome que yo era el coordinador guerrillero de la toma guerrillera, no en la universidad, porque de nuevo, pues esa discusión yo la he planteado un montón de veces y no tengo problema en seguirlo haciendo y hasta ahora no he recibido pues ese tipo de represalias que están mencionando. Yo coincido con vos en algo y es, yo creo que sí debemos, por ejemplo, yo no veo ese mensaje de odio que vos decís entre los estudiantes de la universidad privada y la universidad pública. Al contrario, yo creo que los estudiantes de la universidad privada, por ejemplo, y tienen un reclamo que me parece muy justo y es cómo vamos a reformar, por ejemplo, el ICETEX, que es quien permite, cierto, que muchos estudiantes accedan a la educación superior para que no los condenen, por ejemplo, vivir, cierto, una vida profesional con una deuda tan grande. Yo creo que eso es algo que nos puede unir, que podemos construir un movimiento estudiantil en torno a ello, tanto en las universidades privadas como públicas. Que Petro les incumplió. El ICETEX no se ha reformado. Pero desfinanció el subsidio a la tasa. Y hoy hay estudiantes pagando más. El ICETEX no se ha reformado y en tanto no se reforme, pues no se puede lograr que él no los condene. ¿Sí me entiendes? Entonces creo que igual eso también es una discusión sobre cómo se coincide lo público y hasta dónde va la plata de lo público. Ahora, yo sí diría, vos decís que no hay una declaración explícita en la campaña que diga que va a desfinanciar la educación superior. Yo sí creo que la hay cuando el candidato dice que la línea en materia económica la tira el presidente Milei. Vaya, es decir, y eso no lo dice ni el peronismo ni la izquierda argentina, eso lo dicen profesores de la universidad, de las universidades públicas de Buenos Aires, que no son precisamente izquierda, y usted lo sabe, son profesores que serán conservadores, demás, que dicen, venga, ¿cómo así que el recorte no era sobre la casta? Así como aquí Abelardo habla de los de siempre, allá hablan de la casta, y lo que hacen es empezar a recortar salarios, empezarle a dejar de pagar a profesores, empezar a recortar bienestar universitario y empezar a desfinanciar la educación superior. Entonces, si esa es la línea económica, ¿qué van a hacer? Yo planteo de nuevo la pregunta, sé que el debate es estrictamente sobre las universidades, pero entonces, ¿dónde está el recorte? O sea, porque lo que decía al principio, salen a decir que es que Abelardo va a recortar tal entidad, sale José Manuel Reserva ya, no, esa no es, entonces tal, esa tampoco es, ¿dónde va a estar el recorte? Una pregunta, o sea, yo entiendo, momento, déjame terminar, yo te estoy preguntando, ¿dónde va a ser el recorte entonces? No soy de la porque, campaña. de nuevo, por eso, pero entonces tú me estás preguntando por qué los estudiantes de Univalle dicen que va a haber recorte en la educación superior. Sí, ellos no han dicho textualmente que lo van a hacer. Yo te estoy diciendo, sí lo han dicho, porque han dicho que la línea en materia económica la está tirando el presidente Javier Milei, que ha recortado y desfinanciado profundamente la universidad pública en Argentina. Entonces de ahí viene la preocupación. Ahora, frente a lo que mencionaban de el tema de por qué los estudiantes hablan de Abelardo terrorista, pues yo creo que a mí me parece que él ha sido muy textual en cuál va a ser su forma de gobernar y cómo tratar a los distintos. Él no ha convocado a ningún acuerdo nacional o a un diálogo. Él ha hablado de destripar y que él no tiene nada que hablar con las personas que piensan diferente a él. Entonces yo creo que, y también, por ejemplo, la declaración que hace ayer de empezar a leer nombres de políticos sin ninguna prueba y nombres de líderes sociales, estudiantiles de la costa, pues eso es una declaración para mí completamente preocupante. Entonces yo sí creo que yo no creo que sea llamado o momento de hablar de digamos de estallido social, de hacer un llamado a la violencia. Yo creo que ha habido muchos hechos en Medellín, antier, si no me equivoco, en una convocatoria que hace no sé el nombre del representante de la Cámara del Pacto Histórico, le tiran un objeto cortopunzante a un niño desde un balcón, a un representante de la Cámara, si no me equivoco, en Ibagué, salen a darle machete por estar haciendo campaña. Yo creo que hay que desescalar por el bien de la democracia, pues un discurso que está siendo muy violento. Y de lado de lado. Exacto, de ambos lados. Sí, sí, claro. Hubo el homicidio
de un líder de Un campaña periodista. de justamente hablar de la Espriella. No recuerdo puntualmente en qué parte del país, pero la idea es desescalar. Pero es que en no ambos solamente lados. Del pacto también ha habido 2 asesinados en pero campaña, es que ¿no? O sea, solamente creo que, eso, o sea, creo que eso es cuando, importante. Digamos, yo creo que cuando el petrismo en 2021 decía nos están matando, oiga, hoy nosotros podríamos salir a decir nos están matando. Es que a nosotros nos mataron un candidato presidencial. Es que a nosotros nos mataron hace 2 meses, un mes, un concejal ahorita aquí en el Valle. Es que nos mataron a 2 personas, bueno, le mataron a Abelardo de la Espriella, 2 personas de su campaña en Valledupar, si no estoy mal, o en Villavicencio, algo así. No, y los líderes sociales que también siguen y en los siendo líderes alarmantes sociales las que se ha cifras. incrementado además el asesinato de líderes sociales. Entonces, ahora sí nos están matando, ahora sí digamos que nos están matando. Yo creo que, es decir, ha habido también en la campaña del pacto histórico, históricamente, por ejemplo, aquí hubo un genocidio político a un partido, y yo creo que en medio de un país tan violento como lo estamos identificando, pues el llamado de quien lidera la campaña no debe ser a destripar a quien piensa distinto. Entonces yo creo que yo coincido con vos en que evidentemente esta campaña lo que debería ha decir libertad o exacerbado muerte. es lo que ha exacerbado es unas contradicciones violentas, como vos decís, que han, por ejemplo, llevado al asesinato de un candidato presidencial. Yo creo que si bien es cierto ya hoy, digamos, hay unas determinaciones jurídicas respecto a quiénes son los responsables y demás, pues no está de más decir que hay una responsabilidad sobre quienes de alguna forma son liderazgos políticos de mermar el discurso, porque muchas de las agresiones que hay no es que sea como que te mandes desde la campaña, vea, vaya, mata a ese man del pacto histórico. No, muchas veces responde precisamente a discursos de alguna forma. Y para finalizar, la cuestión de la movilización y el paro estudiantil, creo que la discusión que yo planteaba en torno a qué es político, qué definimos como político, qué definimos como politización, qué política electoral versus política partidista, además, cualquier movilización que haya en la universidad estudiantil tiene fines políticos. Es muy diferente a que algo tenga un fin político a que algo tenga un fin electoral o partidista. ¿Qué ocurre? Yo no lo voy a negar, en la Universidad del Valle pues hay gente que hace carrera política y demás, pero la movilización tiene un fin político y es la defensa de la educación superior. Que eso se marque hoy en una decisión, porque es que de nuevo la decisión hoy es, en segunda vuelta es entre uno o el otro, que se esté marcando en un proyecto y no en el otro, y que esté, digamos, atacando un proyecto que, de nuevo, yo estoy demostrando que va a desfinanciar la educación superior, pues es una discusión completamente diferente. Perfecto, pues estuvimos con Miguel Ángel Román, representante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Valle, líder estudiantil, y también estuvimos con Jorge Londoño, eres arquitecto y estudiante de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, también líder juvenil y edil de la Comuna 2 por el Centro Democrático. Muchas gracias por acompañarnos, por este espacio sobre un tema que es bastante polémico, como lo pudimos dialogar esta mañana, la Universidad del Valle, el paro. ¿Qué implicaciones puede tener un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella de Edison en caso tal de tema de recortes? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias de nuevo y a ustedes sigan conectados con nuestras plataformas digitales de CW+, para que sigan atentos a toda la información que tenemos para ustedes y por supuesto creo que la gran conclusión de todos aquí va a ser a bajarle un poco al discurso en esta estos días recta final de la campaña política para que no haya afectados de parte y parte.